Buenos días, Martín. Todo bien, por suerte. Gracias por el espacio. ¿Vos qué Bien. tal? Gracias a usted por atendernos, doctor. A ver, lo habíamos presentado ya hace un par de meses atrás a este Ujú. relevamiento. Lo decíamos que era una estrategia muy novedosa, muy importante contar con herramientas de diagnóstico que permitan orientar las políticas públicas. Ya se ha dado o se ha publicado un primer informe sobre el mapeo de las organizaciones que trabajan en Argentina. Efectivamente, efectivamente, el proyecto tenía varias líneas de acción. Una de ellas era la encuesta, esta que denominamos Censo Diversidad. Como vamos a decirlo, es una encuesta pretenciosa que pretendía llegar a censo y llegar a relevar la mayor cantidad de población LGTBI del país. En ese sentido, no es que los datos del censo, la cantidad de personas que completaron la encuesta sea la cantidad de personas LGBT que hay, pero sí las que completaron el relevamiento, ¿no? Eso para una cuestión para aclarar siempre por si genera algún tipo de duda. Y en ese sentido, una de las líneas de acción también tenía que ver con el mapa de organizaciones que está cargado en la página, y ahora estamos trabajando con el primer procesamiento de los datos. Al haber tenido una cantidad muy importante de respuestas, alrededor de 15.000, eso generó muchísima información, muchísimos datos, y ahora estamos trabajando en el análisis de ellos. En ese sentido enviamos unos primeros resultados o avances preliminares que permiten dar cuenta de algunas tendencias que reflejan cuáles son esas condiciones de vida de la población LGBTI más del país. Claro. ¿Por qué era importante contar con este mapa de organizaciones? Haber entrado a ver, por ejemplo, encuentro a Yelén Biblioteca Popular acá en la Biblioteca Cultural acá en la provincia de Tucumán, que viene trabajando hace unos cuantos años. ¿Por qué era importante tener este relevamiento de las organizaciones en Argentina? Bien, el relevamiento de organizaciones es crucial para entender las formas en las cuales se va generando la participación política, ¿sí? Es decir, cómo a partir de formar parte de un colectivo se genera alguna agrupación, algún proceso de asociacionismo que permita justamente bregar y luchar por los derechos de la población que representa, en este caso la población LGBT+. Y en ese sentido, esta herramienta la pensamos dos cuestiones. Una de las cuestiones que es algo tradicional, entre comillas, o que viene de largo alcance, es la cuestión de la invisibilización, ¿sí? Cómo las personas LGBTI+ hemos sido invisibilizadas de la esfera pública, que con el correr de los años ha generado que algunos colectivos, algunas poblaciones en particular, algunas identidades empiecen a cobrar mayor notoriedad, pero en ese sentido la visibilización sigue siendo una herramienta fundamental para dar cuenta. Digamos, la visibilización es un medio para poder lograr y poder situarse en la esfera pública y decir, bueno, estas son las cuestiones que nos pasan, estas son las injusticias que enfrentamos, existimos y necesitamos que estas cuestiones se modifiquen, ¿sí? Buscamos que estas cuestiones se modifiquen. Entonces, en ese sentido, por un lado, es para lograr dar cuenta de esa visibilidad, y con esa visibilidad también como servir para una herramienta para que las personas que viven en cada uno de esos lugares, en esos territorios, encuentren también la posibilidad de saber que existen estos otros lugares, estas otras agrupaciones, asociaciones, o también oficinas del Estado, por ejemplo, áreas de diversidad de los municipios, o secretarías de diversidad de provincias, que le permitan a las personas que forman parte de esa población tener algún punto de referencia, por si en algún momento necesitan acercarse para sociabilizar, para consultar por alguna cuestión en particular, para contar qué es lo que les sucede, poder expresar y comentar sus experiencias. Entonces, en ese sentido, el mapeo de organizaciones tiene que ver con eso, con ser una herramienta que permita a las personas identificar cuáles son esos actores, esas agrupaciones, esas asociaciones en el territorio que bregan o que se agrupan en función de sus derechos. Claro. Maximiliano, hay de diferentes sectores, iba a decir de la dirigencia política, pero en realidad también hay sectores de la sociedad que piensan de esta manera, que aquellas normativas que se sancionan o aquellas políticas públicas que se elaboran justamente para corregir estas desigualdades, la discriminación, la violencia por cuestiones de odio hacia la diversidad o odio de género, consideran que son o que están de más, como que las normas que ya existen nos ponen a todos de igualdad y no necesitan otras normas. Y me gustaría ver, usted es un especialista,
hay una cuestión que es, desde lo formal uno puede decir, sí, somos políticamente iguales. Ahora, en la práctica, eso no es algo que se refleje en las mismas condiciones o en igualdad de oportunidades. Efectivamente, y justamente los datos del relevamiento cuantitativo y también algunos datos del relevamiento cualitativo muestran que para estas identidades, formar parte del trabajo es un trabajo adicional, ¿no? El trabajo adicional de formar parte del trabajo. En el caso de las personas trans que respondieron a la encuesta, feminidades trans, mujeres trans, travestis, 4 de cada 10 comentó que, o respondió que ha sido despedida o ha sido desestimada de un empleo por su identidad de género, es decir, por ser trans. Podemos decir, pero tenemos la ley de identidad de género, que en el plano formal garantiza garantiza algunas cuestiones y podríamos pensar que con eso ya es suficiente. Bueno, no es suficiente. Lo mismo para el caso de varones trans. 3 de cada 10 respondieron eso. Entonces, en ese sentido es una muestra de decir, bueno, efectivamente hay una plataforma o hay un colchón sobre el cual pararse con respecto a la igualdad en el plano formal, en las cuestiones ligadas a ciertos derechos y ciertas cuestiones, pero eso no es suficiente, por eso son necesarias políticas públicas que permitan y que garanticen justamente que ese trabajo de tener trabajo no sea un trabajo más grande, ¿no?, para estas poblaciones. Lo mismo que en el caso de toda la población LGBTI+, digamos, hay indicadores que dan cuenta que, por ejemplo, varones gays y mujeres lesbianas tienen niveles educativos altos, por lo menos quienes respondieron a la encuesta, pero eso también después no necesariamente se traduce en que haya una tranquilidad, entre comillas, en el ámbito laboral, ¿sí? Claro. Muchas de estas personas comentaron haber sufrido discriminación por su orientación sexual en el ámbito laboral y no solamente en el ámbito laboral. Y también otro indicador que es llamativo y que es importante y hay que prestarle mucha atención, tiene que ver con el alto porcentaje de esta población, de las diferentes identidades, que respondieron a haber sufrido en los últimos 12 meses altos niveles de ansiedad, de estrés, de depresión, de angustia. ¿Esto qué nos da cuenta? Nos da cuenta de que incluso aquellas personas, o sea, más allá de aquellas personas que tienen mejores niveles educativos, mejores inserciones ocupacionales, necesitan probar que valen para ese trabajo, y eso les genera una sobreexigencia y un mayor nivel de estrés y de ansiedad en sus ámbitos laborales, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido es cuando podemos decir, ojo con estas cuestiones, o sea, no pensemos que está todo hecho, digamos, obviamente las asociaciones, las agrupaciones, los activismos son conscientes de esto y de hecho luchan justamente por estas cuestiones, pero hay alguna parte de la sociedad que piensa, como vos bien decís, que porque están las leyes ya es suficiente, pero justamente estos datos nos permiten ver que no, sigue habiendo problemas, sigue habiendo algunas cuestiones que ajustar, y en esta línea, por ejemplo, políticas como la del cupo laboral trans son intentos por alcanzar cierto horizonte igualitario o de mayor nivel de oportunidades para toda la población. Claro. Maximiliano, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es la etapa siguiente en este relevamiento? Bueno, la etapa siguiente es terminar, como te comentaba, Martín, ahora hicimos este primer gacetilla de prensa con datos preliminares. Estamos trabajando en un cuadernillo en el cual se incluya los primeros datos de las diferentes líneas de trabajo, como te contaba, son 4 líneas de acción que tiene el proyecto, y luego vamos a trabajar en la publicación de resultados, en el informe final y demás. Nosotros todas estas cuestiones tenemos un compromiso democrático, público de la ciencia, entendemos que la ciencia tiene que estar al servicio del bien común, entonces lo que proponemos nosotros es brindar estas herramientas que tenemos, que son herramientas más técnicas, para poder conocer mejor una población y que quienes tienen que tomar las decisiones de hacer políticas públicas las elaboren en base a datos e información de calidad, a información certera, y al mismo tiempo que también esto sirva como un instrumento para las mismas organizaciones, para el mismo activismo, para lograr o para intentar peticionar por los derechos o para peticionar por lo que se considera que aún haga falta luchar. Claro. Ahora, los resultados, cuando se procesan los datos, que va a servir como una especie de diagnóstico para aquellos que tengan que definir las políticas públicas, obviamente que va a ser presentado ya al próximo presidente, ¿no? A quien asuma la próxima gestión, sea el que resulte electo. Y es importante que el trabajo sea
se lo recoja al trabajo y se lo utilice para implementar políticas públicas. Sí, efectivamente, ahí hay algo que sucede siempre con estas cuestiones que tienen que ver con los cambios de gestión que generan cambios ahí en la orientación de algunas cuestiones y demás, pero más allá de eso, nosotros lo que ofrecemos es contar con esta información, con estos datos que sirva para quien tiene que tomar las decisiones después, y al mismo tiempo también pensar en ese sentido, ser optimista, más allá de cuál sea el cambio de gestión, que venga, si viene un cambio de gestión o si viene un reacomodo de la gestión, no se sabe. Si hay ciertas líneas de continuidad y en algún punto hay algo que esperemos que siga siendo así, una especie de políticas de Estado, ¿no? Siempre hablamos de que en Argentina faltan políticas de Estado, ¿no? Como que viene una gestión y dice, bueno, borro y hago de nuevo todo y demás. Y si bien es cierto que en algunos aspectos hay algo de ese estilo, hay ciertas líneas de continuidad y por eso esperemos y en eso soy optimista, que las cuestiones de diversidad sexual y de género se conviertan, sean una política de Estado, ¿sí? Como ha sido en los últimos años. Efectivamente algunas administraciones han sido más favorables a algunas cuestiones que otras, pero continuaron existiendo y esperemos que así sigan. Y en ese sentido también hay algo que es para rescatar, es el trabajo de las organizaciones, o sea, las organizaciones como un actor fundamental en la esfera pública que justamente están bregando por el cumplimiento de esos derechos, por el cumplimiento de esas legislaciones y demás. Entonces, en ese sentido, creemos que las organizaciones son un punto fundamental para garantizar, o por lo menos para intentar proteger justamente esos logros alcanzados. Bien. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, ha sido muy amable. No, gracias a ustedes por el espacio y que tengan muy buenos días. Igualmente para usted. Hablamos con el doctor en Ciencias Sociales, Maximiliano Marentes.